somos tú y yo. Es la fuerza que nos unió. Democracia vota por vos. Es el eco de nuestra voz. Voto conectado, somos tú y yo. Es la fuerza que nos unió. Democracia vota por vos. Es el eco de nuestra voz. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro primer programa de Voto Conectado. El programa donde escucharemos la participación de los jóvenes, quienes serán los protagonistas en realidad de esta gran dinámica, de este gran proyecto que tenemos. Vamos a conocer cuáles son la participación que tienen en la sociedad. Vamos a ver de qué forma influyen en la democracia. Vamos a ver de qué forma la democracia es representada a partir de sus experiencias y de sus voces. Antes de empezar, quiero darte la primicia de nuestro tema. Nuestro tema central el día de hoy es la incidencia juvenil en la política. Lo que tenemos que tener en cuenta en esto es analizar de qué manera es que podemos los jóvenes participar en la democracia. Es importante nuestra voz, se ve reflejado en la sociedad. Gracias a eso es que veremos cómo es que los jóvenes influyen en este ámbito social. En este episodio vamos a ponerle mucha atención a las oportunidades y también a los desafíos que tienen los jóvenes para poder participar en el tono de la democracia. Vamos a ver de qué forma es que las redes sociales en especial han sido y son, y por lo que vamos viendo en nuestro entorno, van a seguir siendo los protagonistas de diferentes espacios de cambio. Y para hablar de todo esto, cómo se debe, tenemos a un invitado especial. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, bueno, encantado por la invitación. Precisamente vamos a dar las perspectivas que tenemos desde la incidencia política juvenil que hemos estado teniendo y bueno, esperamos aclarar algunas dudas en base a la experiencia que hemos estado realizando y que personalmente he estado teniendo. ¿Sabes? Algo que quisiera rescatar y que me gustaría que tú presumas de tus logros, me gustaría que te presentes en qué cargos, qué experiencia has tenido a lo largo de tu vida en la incidencia juvenil, política, podríamos decir. Claro que sí, bueno, inicialmente el 2018 comencé con el activismo en Fundación Gayapacha. Fue mi primer activismo ambiental cuando aún estaba en la universidad. Seguido a ello es que realicé más actividades de voluntariado, pero hubo un punto en el que fue el punto de inflexión mediante la ESFOR, que es la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo, de Fundación Jubileo y Fundación Hans Seidel, que son fundaciones a nivel Bolivia y Alemania, que garantizan y seleccionan procesos para seleccionar a jóvenes para que se capaciten específicamente en incidencia pública y también en incidencia política. Todos los que pasan este programa de 6 meses y lo defienden, que es similar a defender una tesis, es que pasan ya a ser RELIT, que es como que la red alumni de los ESFORT. De ahí en más, bueno, me introduje más a esta área de la incidencia política, incidencia pública, incidencia juvenil, con el apoyo de algunas organizaciones de voluntariado, ¿no? Tuve el grato honor de ser director departamental de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Cochabamba el año 2022. También he participado en varios procesos de formación que Fundación Jubileo realizaba, ¿no? Como observación ciudadana electoral, procesos de información de voto consciente en las anteriores elecciones y también hace tiempo, en uno que otro censo, ¿no? Y en mesas de trabajo. Actualmente soy el representante más del área de medio ambiente de la Plataforma Boliviana de Acción contra el Cambio Climático en sede Cochabamba. Se llama la abreviación es la PEVAC. La PEVAC está en los 9 departamentos de Bolivia y su incidencia es particular en medio ambiente, ¿no? De hecho, el plan de incidencia que yo presenté en la ESFOR fue relacionado al medio ambiente, fue de cosecha de agua. Entonces, de esa forma es que pude, mediante algunos cargos representativos, porque al fin y al cabo no eran cargos pagados o de función pública, sino más de activismo, de voluntariado, de incidencia, es que pudimos y pude tener el contacto con gestiones públicas, gestiones privadas, hacer el lobby, ¿no? Hacer este proceso de la conformación, la participación
y la construcción precisamente de las políticas públicas que son propuestas que se desarrollan desde la sociedad juvenil o de distintas sociedades para plantear proyectos y anteproyectos de ley. Wow, sin duda alguna es todo un recorrido bastante amplio que has tenido. Bueno, creo que es suficiente motivo para que te tengamos aquí. Gracias por participar, ¿no?, de este proyecto que tenemos. Con Bueno, gusto. vamos a arrancar con las preguntas. Para empezar, ¿cómo definirías la incidencia política juvenil? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué análisis has logrado percibir hasta el momento? Bueno, en primera instancia necesaria, ya que existe esta apatía que es más una sensación de indiferencia a participar en política, y es que hay que precisar que la política no tiene que ser politiquería, tiene que ser una política diplomática, una política que te permita conocer cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, que también son importantes, y definiría la incidencia política juvenil como los espacios para influir en la toma de decisiones de los proyectos de ley y de las leyes. Una ley se puede abrogar, derogar, se pueden proponer nuevas leyes en base a las necesidades que se ven en el entorno próximo. Y por ello es que la fuerza juvenil es importante, no solo por la energía ni por el conocimiento, sino también por la masa demográfica que representa. El porcentaje que tenemos de jóvenes a nivel Bolivia, según el último censo, es poco más del 50%. Entonces, y también de ese 50% hay una gran cantidad de población que es votante próxima. Entonces, el tener la información o participación garantiza que las elecciones que se vayan a tener o cualquier otro proceso democrático tenga personas conscientes que sepan quién está yendo, por qué está yendo, cuál es su plan de gobierno. A veces ni siquiera leemos o nos dejamos guiar por lo que está en redes sociales, que es sensacionalista, pero si hacemos hincapié más y traducimos en que la política es necesaria porque se traduce en todas las áreas de la vida, desde salud, educación, infraestructura, hasta en la parte académica, ¿no? En la Universidad Mayor de San Simón, de hecho, reciben fondos IDH, que son los impuestos de los hidrocarburos, y es porque hay políticas o resoluciones por detrás que están avalando eso, y el entenderlo te permite saber dónde es que estás parado o parada y cuál es tu nivel de influencia cuando algo no está pasando de la forma correcta que tendría que pasar, que bueno, ahí podemos ver distintos aspectos desde los tomadores de decisión, el tema de corrupción, el tema de manejar grupos para dirigir o controlar elecciones, ¿no? Entonces, son varios aspectos que se traducen en el cotidiano vivir, ¿no? Entonces, yo consideraría, como te mencionaba, necesaria la participación política y que permite influir en la toma de decisiones. Algo que rescato de lo que comentas es sin duda la cantidad de personas jóvenes, ¿no? En realidad, por eso creo que es más importante y relevante este tema, ¿no? Porque es bastante la cantidad de gente eh, que llega a tener una oportunidad de participar en aspectos políticos. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que enfrentan los jóvenes cuando quieren participar activamente en la política? Bueno, yo creo que hay obstáculos que son tanto internos como externos. Vamos a ir por los internos. En los internos está cuál es la formación que han tenido los jóvenes. Algunos por la carrera, si son de ciencias políticas o jurídicas, saben el entorno, saben las políticas, saben las leyes, saben las normas, saben cómo funciona. Pero los que son del área de ingeniería o son del área de derecho, de comunicación social, lo pueden saber, pero tal vez no en esa profundidad. Entonces, primero está el grado de conocimiento que uno se permite tener y también de experiencias, porque no podemos ir y proponer algo sin tener las experiencias o el conocimiento. Entonces, la primera barrera es esa, que es una barrera más interna, el de decidir informarse y el de decidir actuar. Después, cuando ya tenemos personas informadas o que se animan a participar de esos procesos y proponer soluciones desde la política e incidencia política, las barreras típicas son en primera instancia el adultocentrismo, se traduce nada más que el grupo de personas adultas o que se denominan adultas que no permiten que nuevos liderazgos juveniles se implanten, propongan, porque hay esta creencia hago alusión a una frase, ¿no? Que es común escucharla: eres joven, no tienes experiencia,
pero realmente hay jóvenes que sí tienen experiencia y han desarrollado políticas públicas. Hay leyes actuales, te menciono una. La Ley Departamental de la Juventud ha sido promocionada desde el 2018 hasta el 2021 y creo que el 2022 es cuando se aprobó y es más, el alcalde en turno hizo toda la presentación, pero nació de un proceso juvenil de organizaciones juveniles, entre otras tantas leyes. Entonces, realmente sí hay la experiencia, es más esta mentalidad con la que se choca un joven. El otro son los espacios de socialización y de participación. En ocasiones los espacios ya están definidos, tipo los consejos departamentales, que son competencias ya gubernamentales, que son específicamente para los que son asambleístas o los que son funcionarios públicos, pero ¿en qué parte es que hay una participación real de representantes de sociedad civil que están ahí proponiendo soluciones? Tal vez no hay. Sin embargo, y esto me olvidé mencionar al comienzo, una de las organizaciones a la que pertenezco es parte de una red nacional tiene un nombre largo, pero es la Plataforma Boliviana de Promotores por las Leyes Municipales de la Juventud y la Ley Nacional del Voluntariado. Entonces, esta plataforma conglomera varias organizaciones, creo que son cerca de 100 a nivel departamental y a nivel nacional, perdón, y están precisamente generando ese espacio, y es que el joven no se queda quieto, y un joven informado menos. Por eso es que esta plataforma se ha creado hace un año y medio, creo, y ya tiene esa cantidad. Ha recibido reconocimientos de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa, y siguen en el proceso de generar más leyes municipales de la juventud en lugares alejados. Por ejemplo, una ley municipal en Ansaldo, en Tarata, aquí en Cochabamba o en Villatunari, tal vez puede que no haya o que se haya quedado estancada. Ok, cercado tiene, pero ¿qué pasa en las demás provincias? Y lo mismo se traduce en los demás departamentos. ¿Cómo es que el ser joven te permite realmente participar? Tiene que haber un respaldo de una ley. Por eso es que esta plataforma está impulsando todos estos procesos y más importante aún, el voluntariado. La ley del voluntariado a nivel nacional garantiza y permite que el voluntariado no sea solo visto como una acción filantrópica, sino que haya algún tipo de respaldo legal, normativo, que garantice la experiencia, que se puedan ver derrogar algunos gastos, por lo menos para viáticos, porque se da de tiempo, de energía de las personas, y más aún que se pueda certificar y que cuente como experiencia laboral el haber realizado voluntariados, que es importante para paliar uno de los tantos problemas que hay, que sería el desempleo juvenil, ¿no? Entonces, considero que esos son los retos, pero también hay algunas soluciones que sí ya se han ido desarrollando, ¿no? Me llama bastante la atención lo que mencionas, ¿no? El hecho de que haya jóvenes que están, eh, que tal vez no saben el gran poder que tienen por el hecho de que ya tienen la participación, ya tienen un espacio ocupando y que es importante, ¿no? Para la sociedad. Rescataría eso realmente, porque lo otro también que rescato es el hecho de que los jóvenes tal vez ignoran el poder que tienen, porque no saben que tienen mucho poder. Exacto. Bueno, seguiremos. Hoy en día las redes sociales están en todas partes, pero ¿cómo crees que han transformado la forma en que los jóvenes participan en temas políticos? Es una excelente pregunta porque evidentemente la globalización, las redes sociales y el aumento de la tecnología, porque estamos en una revolución, pero ahora tecnológica, permite el acceso a la información, pero también permite el acceso a la desinformación. Entonces, las redes sociales se han convertido en un espacio en el cual precisamente se palía esta anterior problemática que había de dónde es que comunico, dónde es que me presento. Ya los espacios no necesariamente tienen que ser físicos para promover iniciativas, propuestas, proyectos de ley, programas, sino también puedes hacer un live, ¿no? Puedes hacer contenido en imágenes, siempre y cuando esté fundamentado. Y seguramente si estás en pro de solucionar algún problema que es común para varias personas, jóvenes, incluso puedes irte a otros públicos, pero con el público juvenil tienes esa capacidad de llegar en las distintas plataformas. Entonces, considero que el rol de las redes sociales es importante por el acceso a la información, pero también por el acceso a la desinformación, y ahí hay que tener especial cuidado con lo que son las fake news, ¿no? Es un arma de doble filo, ¿verdad? De hecho, sí, precisamente hay que saber cómo filtrar la información. Nosotros que somos más tecnológicos,
prácticamente hemos vivido y crecido con la tecnología. Sabemos discernir entre un anuncio que está dentro de una página web o que podría ser un virus. Sin embargo, otras personas no. Y dentro de este grupo de otras personas están los adultos, incluso tomadores de decisión, incluso algunos funcionarios públicos. Hemos debido ver alguna ocasión que tal funcionario mandó tal imagen o ingresó en tal lugar, o le hackearon o utilizaron su voz. Ahora más, incluso con la inteligencia artificial, se puede tener personas que no son reales, pero emulan a las personas que sí. Entonces, yo considero que es una gran oportunidad las redes sociales, siempre y cuando se sepan utilizar y como tú mencionas, puede ser como un cuchillo en las manos de alguien, si es un chef o si es un criminal, se va a usar de distinta forma, pero el cuchillo sigue siendo el mismo, la herramienta sigue siendo la misma y las redes sociales están ahí para usarse y depende también de la información para usar la información. Wow, ahí vemos, ¿no? Que las redes sociales ocupan un gran, pero un gran espacio en tiempo, en general en todos los temas, ¿no? Obviamente ahora nos estamos enfocando en aspectos políticos, pero es una herramienta, es un elemento del día a día que debe tomarse con mucha responsabilidad. Precisamente. Bueno, y para comentar, ¿no? Algo sobre lo que estamos hablando, ¿no? ¿Podrías contarnos alguna experiencia tuya o tal vez de alguien más cercano, ¿no? Donde participen jóvenes que hayan generado un cambio real en la comunidad o en aspectos, en espacios de política? Claro que sí, de hecho, tengo dos experiencias, una personal y una colectiva. La experiencia personal es precisamente mediante la ESFOR que te mencionaba, que es la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo mediante Fundación Jubileo, donde luego de la capacitación que yo tuve en incidencia política y pública, porque tal vez no te lo mencioné, pero yo soy del área de ingeniería. Sin embargo, he podido aprender de otras áreas porque me he involucrado. Yo soy ingeniero civil. Sin embargo, he visto que en la ingeniería civil también hay la función pública y detalles que hay que conocer. Entonces, el conocimiento no se limita a un área. En este programa de formación, finalmente mi proyecto fue el de cosecha de agua de lluvia, donde los sistemas de recolección y captación de agua eh, eran una solución viable para adaptarse al cambio climático. Los techos de las canchas, de las típicas canchitas, ¿no?, que hay por todo lado, o de los tinglados de los colegios, de las casas, de los negocios, en ocasiones recolectan el agua y la dejan correr. Pero ¿qué pasa si eso lo conectas con canaletas, tienes un tanque y lo usas para tener agua en reserva? Todo ese sistema es de cosecha de agua de lluvia. Ahora, ¿dónde está la parte de incidencia pública y política? En la OTB en la que yo vivo, que es una OTB de Sacaba, es la OTB Esmeralda Sud, se hizo la capacitación a los comunarios mediante el dirigente. También se pidió permiso en los espacios tanto de la sede como del colegio. Nos dieron el de la sede y con un pequeño prototipo les mostramos y validamos que ellos identificaron lugares donde podían usar eso. Y este proceso es un antecedente de que se puede consolidar una ley de cosecha de agua de lluvia para que sea replicable en el municipio, en el departamento y quién sabe, según la zona demográfica, porque las zonas áridas tal vez no, se podría hacer una ley nacional de cosecha de agua de lluvia. Entonces, este proceso ha sido respaldado con el apoyo de organizaciones a las que he representado y me han apoyado, pero también ha nacido, ¿no?, de una idea que tenía desde mi campo de estudio de la ingeniería civil, pero también con el factor de medio ambiente y de la incidencia política. Los mismos comunarios decían, sí necesitamos esto. Y no hay cómo hacerlo, no hay un respaldo, normalmente es de otra forma, ¿no? Entonces les abres la mente a más soluciones. La otra experiencia colectiva, que es reciente, podría mencionar que mediante la plataforma boliviana frente al cambio climático, la PBFCC, que es un conglomerado de varias organizaciones ambientales y del agua, han estado realizando un proceso en Potosí, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde eran encuentros nacionales por el agua y la vida. El enfoque era no volver a lo que pasó a comienzos de los años 2000 con la guerra del agua, que fue bastante fuerte y sonado aquí en Cochabamba, y el restablecer el orden social en un sentido de que cada persona le dé ese valor al agua, y eso está en parte de los artículos de este proyecto de ley, de que al agua se lo considere como un sujeto de derechos,
que no solo sea un recurso, que así como una persona pueda tener derechos que puedan ser representativos en un marco democrático y legal, ¿no? Para que no se merme y se lo use solo como un recurso que se gasta de forma indiscriminada. Los procesos que hizo esta plataforma con varias organizaciones, y precisamente de una de estas organizaciones es que nos invitaron, es el de proponer la ley del agua a nivel nacional, considerando que la ley del agua es de 1906, la vigente a nivel nacional. Imagínate, tenemos una ley del agua que data de más de 100 años y no se ha adecuado a las realidades y necesidades actuales, menos aún al cambio climático. Aparte de esta ley, también había otra que es la de la ley de bosques, precisamente por los chaqueos, los incendios que han sido continuos a lo largo de los años, sobre todo en la parte del oriente del país, y han sido noticia nacional, pero también lo que también ha sido noticia a nivel nacional, incluso internacional, ha sido la apatía, ha sido el desinterés y la falta de voluntad política de los gobiernos en turno, donde personalmente yo fui a Santa Cruz en agosto del año pasado y no vi el sol, estaba todo nublado. Entonces, mediante esas experiencias reales y con agrupaciones colectivos, se puede plantear proyectos de ley, se puede hacer incidencia, puedes tener reuniones con gobernaciones, con alcaldes, con funcionarios públicos, con técnicos, para validar este proceso de construcción de la ley, porque tiene que ser participativo, tiene que ser democrático, tiene que ser representativo, tiene que recoger comunidades juveniles, tiene que recoger comunidades de mujeres trabajadoras, tiene que recoger necesidades de trabajadores indígenas, originarios, campesinos. Entonces tiene que ser una construcción colectiva, y precisamente eso es lo que se ha estado desarrollando, y este año se realizaron los dos eventos, tanto el de la ley del agua, que este año se espera que se mande al legislativo para que lo revisen y lo aprueben, también la ley de bosques, ¿no? Entonces esas son las dos experiencias que te podría contar, ¿no? La individual con la cosecha de agua de lluvia, y la colectiva con estas dos leyes propuestas de la ley del agua y la ley de bosques. ¿Sabes? Rescato bastante el hecho de que creo que estamos acostumbrados a que cuando pensamos o hablamos de política, em, directamente decimos como que nos aburre, ¿no? Porque está tan, quizá algo trillado, me animo a decir, de que política es esto, el otro, de qué proyecto, proyecto. Pero con lo que me comentas, vemos que hay la política implica en realidad muchas... muchas categorías, bien lo habías mencionado, la contaminación, que sí, evidentemente era fatal el año pasado, sí, y por qué no en otros lugares y en otros tiempos, ¿no? Y también esto de la cosecha de agua, son temas que mm, creo que sin saber decimos que tal vez nada que ver con la política, pero en realidad estos temas sociales de cualquier tipo, de cualquier categoría, son los principales actores para la toma de decisiones, para la toma de, para la importancia que tienen los proyectos dentro de la política. Sí, así es indiscutible el rol que tiene la política bien aplicada, una política diplomática, una política transparente, y no tanto una politiquería y un juego de egos, un juego de presupuestos, un juego de intereses personales, que es lamentable lo que se ha ido viendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Sin embargo, considero que la juventud tiene un rol protagónico ahora, más aún para estas elecciones, y que es importante estar informados, ¿no? Y conectados. Bueno, seguiremos. ¿Cómo ves el rol que tienen las organizaciones juveniles y los movimientos estudiantiles cuando se trata de defender la democracia y nuestros derechos? El rol de las organizaciones juveniles y estudiantiles es clave, no solo por la cantidad de personas que hay ahí adentro, sino por las experiencias, por la vivencia que puede tener cada persona. Un joven que pertenece al, al municipio de Sacaba o al de Quillacollo, o incluso por las zonas de Arbieto o de provincias Capinota, Clisa, tiene realidades distintas y necesidades distintas, ¿no? Por ello, las organizaciones juveniles lo que hacen es conglomerar estos grupos. También hay procesos democráticos para tener su directiva, sus representantes, y que esos dirigentes representen a sus bases mediante asambleas y les permitan conectar con los tomadores de decisión. Puede ser la gobernación, puede ser las alcaldías municipales, ¿no? Pueden ser incluso organismos internacionales, porque los organismos internacionales son importantes
en cuestión de hacer un seguimiento a los proyectos, el inyectar capital, financiamiento para que se realice algo, porque usualmente con la función pública hay esta burocracia para erogar gastos, o en otras ni siquiera hay el presupuesto. El otro rol que también es importante es a nivel estudiantil, que de hecho es algo que se está realizando en conjunto con varias organizaciones y la gobernación y el proyecto JICA actualmente, se plantea tener un proyecto piloto de escuelas en distintas regiones, mismas que de la malla curricular tradicional de la ley Avelino Cignani se le añada contenidos ambientales, de cambio climático, de riego, de cosecha de agua de lluvia, entre tantas otras cosas, y que se pueda complementar la currícula actual más esta otra currícula que es más vivencial, ¿no? Y precisamente para eso hay, por ejemplo, puedo mencionar a la FES, que es la Federación de Estudiantes de Secundaria, que de hecho han sido bastante reconocidos porque es un grupo de estudiantes que representan a más estudiantes de secundaria y son invitados a eventos. Sin ir muy lejos, el mes pasado se realizó un concurso mediante una ONG, que es Mozo Causay, si no estoy mal, que fue un concurso donde cerca de 23 unidades educativas propusieron sus propuestas de proyectos ambientales o ecológicos. Había de todo ahí, te cuento, había desde convertir los plásticos en combustible, había desde hacer campañas de recolección de basura, campañas de concientización, había varios proyectos y que se presentaron con un jurado que era conformado por la Dirección Departamental de Educación, la DDE, también estaba la FES, que es la Federación de Estudiantes de Secundaria, estaba la ONG a la que represento, que es la Plataforma Boliviana de Acción contra el Cambio Climático, la PEVAC, también estaba Save the Children, si no estoy mal, y también estaba World Vision, ¿no? Entonces eran, tanto había el sector público, sector de organizaciones activistas y también de organizaciones internacionales, precisamente porque estas necesidades y estas propuestas han nacido de estudiantes y han sido 23 colegios. De esos 23 se filtró y eran 12 que defendieron ante el jurado y finalmente se los otorgó cierto capital inicial para que implementen realmente estos proyectos a los 4 primeros lugares. Entonces, yo creo que estos espacios sí son importantes porque todas las soluciones nacen de las comunidades. Todas las soluciones nacen de la persona que vive el día tras día. Solo tú sabes cómo es tu comunidad. Solo tú sabes qué situación hay en torno a tu casa, a tu familia. Si es que hay inseguridad, si es que no hay servicios básicos, si es que hay una educación deficitaria. Entonces, todos estos aspectos son algo que nace de individuos, se traduce en comunidades, tanto juveniles como estudiantiles, y luego se presenta como proyectos a los tomadores de decisión, donde hay que hacer lobby, hay que hacer negociaciones. De hecho, ahí está la política diplomática y a veces los tomadores de decisión ven oportunidades para que su gestión se lo hagan las organizaciones. Cuando no, se tiene que dejar muy en claro con documentación, con actas, que suele pasar que hay un proyecto muy bonito que ha nacido de la comunidad juvenil o de la comunidad estudiantil, y se lo apropian y le ponen la marca de la gobernación o de la alcaldía. O en última instancia, desconocen a los representantes y ponen sus propios representantes, que ha pasado ya en la ley departamental de la juventud. Han puesto todo eh, su pliego de nóminas de estudiantes y de jóvenes que no estuvieron en la conformación y en ninguna etapa del proyecto de ley, ni de la ley, pero al final para presentarlos como Consejo Departamental de la Juventud estaban ahí puestos a dedo, lo cual es algo donde también hay que tener no solo es presentar leyes y propuestas para que ellos, para hacérselo su trabajo, porque es su trabajo, sino realmente es defender esos espacios y con la plataforma boliviana de promotores a nivel nacional que te comentaba de las leyes municipales y del voluntariado, es que se requiere de este apoyo y es la importancia de las comunidades, tanto juveniles como estudiantiles, de reforzar y persistir y persistir y persistir y hacer una presión social que genere los cambios. Wow, es, es grande la responsabilidad que se tiene por ambas partes, ya sea por instancias, eh, representantes políticos y en especial la participación de la población, ¿no? Bueno, a ver, seguiremos. ¿Piensas que los jóvenes realmente sienten
que sus opiniones llegan a las autoridades y a quienes toman decisiones? Eh, Considero que sí. O sea, una cosa es que llegue el proyecto, la propuesta, y otra cosa es que la acepten, ¿no? Porque están abiertos en su mayoría a recibir proyectos de ley, pero en ocasiones, particularmente para la Ley Departamental de la Juventud de Cochabamba, se metió una, dos veces al legislativo, a la Asamblea Legislativa Departamental, y se rechazó, se rebotó, porque había o había una observación, o es que había algún interés personal o político que no permitía que las personas tomadoras de decisión en ese entonces reciban, o sea, decían, si esto ingresa nos va a afectar a nuestra función pública, va a denotar que no estamos haciendo el trabajo o que no lo estamos haciendo de buena manera. Entonces les rebotaremos el proyecto de ley las veces que sea necesario. Cuando hubo cambio de autoridades o cuando hubo más voluntad política, porque tampoco hay que desprestigiarlos, sí hay buenos funcionarios públicos y hay que saber mapearlos, incluso con los que tal vez sean más reacios a trabajar, ver la forma de hacer un ganar-ganar con ellos, porque al fin y al cabo es toda una negociación y sí considero que es importante y que sí están abiertos a recibir las propuestas, ¿no? De las juventudes. El detalle es hacerle el seguimiento. No solo es dejar la propuesta, sino molestar, hacer presión, hacer Insistir. campañas, hacer precisamente incidencia, ¿no? La incidencia es, bueno, podría mencionarlo yo como un término, ¿no? Una conjunción de dos términos, que es la insistencia y la persistencia, es lo que da la incidencia como tal para que se logre un cambio real. Me llama la atención esto que mencionas. Creo que el colegio en el nivel secundario, más que todos los últimos cursos, deberían ser tal vez los principales actores para que los jóvenes entiendan las grandes oportunidades que tienen, ¿no? Porque tenemos una brecha fatal desde que salimos del colegio hasta el ingreso a la universidad, o bueno, hasta que ya estamos libres de la educación, ¿no? De la academia. Y creo que esa brecha es lo que los limita bastante, ¿no? ¿O cómo lo ves, esa partecita? Bueno, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque precisamente los lugares de creación de conocimiento y de adquirir conocimiento iniciales son en el colegio. Y la formación cívica sí tendría que estar de la mano de inculcarles en valores democráticos, que conozcan bien cómo es que funciona el Estado, el gobierno a nivel supranacional, departamental, municipal, y cómo es que ellos pueden participar mediante proyectos sencillos, ¿no? Es algo que no se realiza precisamente porque, bueno, es indiscutible que hemos estado bajo un gobierno por más de 14 años que precisamente se ha encargado de manipular y dirigir la educación para que las personas, los futuros votantes, los futuros ciudadanos que tienen derecho a voto, tengan la menos información posible o tengan solo la información que favorezca al partido en turno. La educación tiene que ser libre, la educación tiene que ser democrática y esa transición que mencionas tú entre el colegio y la universidad también toca otros aspectos como la orientación vocacional. En ocasiones los mismos estudiantes no saben a qué dedicarse porque no les han dado las herramientas suficientes para ellos mismos identificar qué aptitudes tienen y qué fortalezas para elegir una carrera. Los valores democráticos son importantes, ¿no? Ahora, uno es mayor de edad a los 18 años no por nada, porque estás entre el segundo y el tercer septenio, que son épocas de 7 años en la vida de cada ser humano, donde los primeros 7 años dependes netamente de tu papá y de tu mamá o de tu familia. De los 7 a los 14 sigues dependiendo, pero ya vas conociendo y agarrando conciencia. Y de los 14 a los 21 es cuando ya tomas un rol más protagónico de tu propia vida, pero estás explorando, ¿no? Y puede que te equivoques. Y es normal y es válido que te equivoques. Por ello, el tener una formación cívica continua no está dentro de la malla curricular, por lo menos una formación cívica, democrática, diplomática, con política y no con politiquería, pero sí están los espacios de las organizaciones juveniles, ¿no? De las asociaciones, de las ONGs que precisamente te dan ese acercamiento, incluso te dan algunas experiencias personales, algunas experiencias laborales para conocer cómo es que se desarrollan los procesos, ¿no? Y qué tan importante es el poder que mencionabas, ¿no? El poder que tiene el ser mayor de edad, que no solo es como algunos lo ven como chiste, ah, ahora puedo ir a la cárcel, ¿no?
y voy a poder aprender a conducir y otras cosas que sí son válidas, son importantes, ¿no? Dentro de una ciudadanía activa, pero también es ir más allá, de que hay responsabilidad en tu voto y que hay responsabilidad en cómo se traduce en tu entorno. Entonces, agarrar esa responsabilidad y poder aplicarla, considero que sí es importante reforzar este espacio que hay, ¿no? Que es el limbo entre transicionar entre una educación que me han inculcado o que me han impuesto en cierto modo, porque es un proceso que tiene que haber, son cerca de 12 años que estamos ahí aprendiendo contenido que alguien más diseñó para nosotros y que no hemos elegido, y pasamos ya al punto de que ya nos dan algo de autonomía, porque de igual forma la misma universidad ya plantea diseños de perfiles profesionales. Tú no eliges, no puedes hacer un mix de varias carreras, no es posible. O eso es lo que nos han planteado en la educación tradicional y formal. Por ello es importante sí informarse, sí actuar y ser conscientes del poder que tenemos como jóvenes. Wow. Bueno, para terminar, ¿qué consejo o mensaje darías a otros jóvenes que tal vez no están metidos en este espacio de la política, pero que quizá les llama la atención? Creo que ahora más que nunca, tal vez por el hecho de las redes sociales, ¿no? Porque es el día a día de los jóvenes que están pegados al celular, pero también pueden ver el tipo de política que se refleja en la sociedad. Bueno, em, que tu voz importa, tu acción importa. Desde cada actividad que realizas, quieras o no, querramos o no, estamos haciendo política en algún sentido. El ir al servicio de salud es política, porque ya está instaurado por distintos mecanismos. El tener educación formal también. Por ello les invito a no ser espectadores de la vida, sino ser protagonistas, porque aquellos espacios que no tomemos como jóvenes informados, como jóvenes que actúan, los va a tomar alguien más. Ese es el mensaje que podría darles. Wow, son palabras bastante motivadoras, diría yo. Y bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. No quiero despedirme sin antes darte las gracias, Jorge, por tu tremenda sabiduría y experiencia en este campo de la incidencia política juvenil. Ya hemos visto que no es solamente una cosita de sí y no, digamos, ¿no? Bueno, ya vimos que nosotros como jóvenes podemos hacer muchas cosas, no solamente decir que sí o que no. Nuestra opinión es bastante importante y lo que nuestra responsabilidad como jóvenes es darnos cuenta de que podemos aprender más cosas y podemos influir de muchas maneras en nuestra sociedad. Bueno, quiero dar las gracias a la Redcom, a Solidar Suiza y a la Cooperación Suiza en Bolivia, porque gracias a ellos el proyecto de ODS en Acción está ejecutando esta actividad que es, Voto Conectado. Voto conectado somos tú y yo, es la fuerza que nos unió. Democracia vota por vos, es el eco de nuestra voz. Voto conectado.